Esta es una producción de Grupo Fórmula. Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el viernes 17 de septiembre. Le estamos saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias, a nombre del coordinador encumbrado, Carlos Urdiales. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buen viernes. A nombre de los rudos de la información, de Isaac Morán, de Óscar Holguín, de Francisco Rosales y de Héctor García Vega, en la producción Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez, les saludo y por supuesto a nombre de Claudia Medina, la asistencia general. Gracias, Carlos Urdiales. En estos momentos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Cancillería, se está llevando a cabo la reunión de los jefes de Estado y representantes de los gobiernos de América Latina y el Caribe, en una reunión convocada por la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, Alicia Bárcena, en donde se está presentando el Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste de México, que involucra a una enorme cantidad de agencias, fondos, programas de la ONU, etcétera, de lo cual en un momento más nos va a informar Andrea Meraz. Todo esto es trabajo previo a lo que inicia en México mañana temprano, mañana sábado, también en la Cancillería, y me refiero a la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, con la presencia de algunos jefes de Estado y altos funcionarios diplomáticos de la región. Han llegado a nuestro país, primero que nadie, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, ya lo sabe usted, ayer estuvo en la ceremonia conmemorativa por los 211 años de nuestra independencia, con un discurso que ha tenido repercusiones políticas sin duda dentro y fuera de México, en el marco del desfile cívico-militar. Y hoy temprano arribaron los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle, de Paraguay, Mario Aldo Benítez, de Belice, de Honduras, de Guyana, y el resto de los países de América Latina y el Caribe están representados por altos funcionarios, le decía, diplomáticos y también del ramo económico. El gran ausente a estas horas, aquí en México, para la cumbre de la CELAC, y que no está tampoco en la convocatoria de la CEPAL, es el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Alberto Fernández, que fue el primero en apuntarse para estar presente, gran conocido y cercano del presidente de México, hubo de cancelar de última hora su presencia. Había sido, le digo, el primero en confirmar y ahora es el primero en excusarse. ¿Cuál es la razón de la ausencia de Alberto Fernández? Sin duda, una de las estrellas que estaban contempladas para darle brillo y esplendor a esta cumbre de la Comunidad Económica, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. La razón la explica el periodista Rodrigo García Melero, de la agencia EFE. Rodrigo, ¿cómo estás? Un saludo desde la Ciudad de México. Adelante, te escuchamos. Gracias, no se puede negar. Bueno, hay un problema de carácter técnico en el enlace que estamos tratando de intentar hasta Buenos Aires, Argentina, donde van un poco más. Ya está en la línea Rodrigo García Melero. Adelante, Rodrigo. Gracias, Pepe. El presidente argentino, Alberto Fernández, ha suspendido sus viajes al exterior, incluida su visita a México por la cumbre de la CELAC, en medio de la crisis abierta en el seno del gobierno peronista tras la derrota del oficialismo en las primarias legislativas del domingo pasado y la posterior decisión de varios ministros del ala kirchnerista de presentar su renuncia. Además de cancelar su asistencia a la reunión con sus pares latinoamericanos, el mandatario no acudirá presencialmente a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas y optará por participar con un vídeo grabado.
El conflicto político escaló este jueves cuando la vicepresidenta Cristina Fernández, líder del peronismo kirchnerista, publicó en sus redes una amplia carta en la que se mostró abiertamente crítica con, entre otros aspectos, la política económica del Ejecutivo, a la que achaca la derrota electoral, y recordó a Fernández que fue ella la que lo eligió como candidato a presidente. Horas antes, el mandatario había elegido Twitter para manifestarse por primera vez públicamente respecto al conflicto. Dijo que la gestión de gobierno seguirá desarrollándose como él estime conveniente. Desde la presidencia rige un gran hermetismo, pero se prevé que el jefe de Estado decida durante el fin de semana una remodelación del gabinete que ponga fin a la crisis, cuando quedan apenas 2 meses para las elecciones generales legislativas, en las que, de repetirse los resultados de las primarias, el gobierno perdería gran parte de su fuerza en el Parlamento. Sí, avanzaría la derecha que impulsa Mauricio Macri, allá en contra del kirchnerismo de Cristina Fernández y del propio Alberto Fernández, presidente. Lo grave es que la vicepresidenta ya se confrontó con el presidente y le está moviendo las cosas de tal manera que se está tambaleando, a grado tal que algunos ministros, producto de la coalición de partidos que llevaron a Fernández al poder, han presentado ya sus renuncias. Hay una crisis política en estos momentos en la Argentina. Esto justifica la ausencia de Alberto Fernández en la cumbre de la CELAC en México. ¿Cómo recibió el secretario de Relaciones Exteriores a los asistentes a la cumbre? Le digo que inicia trabajos mañana. Hola, muy buen día. Desde aquí del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, estamos recibiendo a los diferentes presidentes, primeros ministros, vicepresidentes y vicepresidentas de varios países de América Latina y el Caribe. Mañana se llevará a cabo la 6ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Hace años que no nos reuníamos. Es una buena noticia que volvamos a reunirnos a convocatoria de México, quien ahora ocupa la presidencia pro tempore de esta organización. Hemos logrado, y en este último año y medio, acuerdos en materia de vacunas. Por ejemplo, el 20% más o menos de las vacunas que México tiene se deben a un acuerdo tomado en el seno de esta organización. Pero igualmente 17 países de América Latina y el Caribe. Asimismo, estamos creando el Fondo de Desastres por los impactos del cambio climático. ¿Cuáles son estos? Inundaciones y otra serie de problemas muy serios que tenemos. Ya creamos nuestro Fondo de Desastres. Tenemos ya la Agencia Espacial Latinoamericana y Caribeña. Tenemos también ya el catálogo de patentes de todas las universidades públicas de América Latina y el Caribe, que están desarrollando, cuáles son sus inventos y patentes. Y tenemos muchas iniciativas. La voz de América Latina y el Caribe se está sintiendo en el Consejo de Seguridad de la ONU y en muchas instancias, el G20, desde luego la Asamblea de la ONU. En conjunto podemos lograr cosas específicas en favor de nuestra población. Y por eso quiero informarles, y lo voy a estar haciendo hoy y también mañana, del avance que tenemos. Es lo que anuncia Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. Lo que no dijo es que en el contexto de esta 6ª cumbre de CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, habrá un comunicado conjunto, un pronunciamiento conjunto por parte de los integrantes de esta comunidad, para hacer un llamado urgente a la Organización de Estados Americanos para que reconduzca sus políticas que calificarán algunos países como tendenciosas a la derechización bajo el mando del secretario general Luis Almagro, contra quien México tiene también una confrontación, México y otros países. Está muy interesante. No es que vayan a decir que ya se van estos países de la OEA de ninguna manera, pero sí que está creado este organismo para fungir como un contrapeso a las políticas de la Organización de Estados Americanos, a la que acusan de obedecer ciegamente los lineamientos enviados por la Casa Blanca, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Va a ser muy interesante políticamente, por lo que le digo, hay además de todo lo que mencionaba el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, todos los jefes de Estado, los funcionarios de estas naciones asistentes a la cumbre de esta Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, están hospedados en el Hotel Hilton City Reforma, ubicado en la Alameda Central, a unos cuantos pasos de la sede central de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el centro histórico de la Ciudad de México. Este hotel está convertido en un verdadero búnker, sitiado con vallas metálicas,
Se han desplegado por parte del gobierno federal 120 efectivos militares con atuendos de civil, muchos de ellos expartícipes del llamado Estado Mayor Presidencial, desaparecido por decreto del presidente López Obrador. En los accesos del hotel han sido colocados hartos detectores de metales, el ingreso sumamente restringido, la seguridad es vistosa desde la avenida Juárez, la calle de Revillagigedo, Independencia, la parte posterior del hotel, y también la calle de José Azuela. Dentro, los funcionarios extranjeros son registrados y escoltados por elementos del Ejército Mexicano, de las Fuerzas Armadas, muchos de ellos pertenecientes, le digo, al extinto Estado Mayor Presidencial. Y previo a la inauguración que habrá mañana y previo a la cena que ofrecerá esta noche en 1 hora más o menos el presidente de la República en Palacio Nacional a todos los asistentes a la cumbre de CELAC, previo a ello se está llevando a cabo la presentación del Plan de Desarrollo Integral para el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras, el sur-sureste de México, para motivar a que se evite y se frene el tema de las oleadas migratorias que atraviesan o intentan atravesar el territorio mexicano rumbo a los Estados Unidos. Entonces la CEPAL va a ser la entrega oficial del Plan de Desarrollo Integral para los países, le digo, que integran el llamado Triángulo Norte, repito, Guatemala, Honduras, El Salvador, y también para el sur-sureste mexicano. Este plan está siendo presentado por Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL. Este plan está involucrando a por lo menos 20 agencias, fondos, programas de Naciones Unidas que operan en América Latina y el Caribe, y busca cambiar la narrativa de la migración, como le digo, vinculándola al tema del desarrollo sostenible y de la paz, ubicando la dignidad de la persona migrante y los derechos humanos en el centro, con un enfoque de seguridad humana, adoptando un enfoque de ciclo migratorio que incluye el origen, tránsito, destino y retorno. Además, explora sinergias regionales y abordajes desde la integración, releva y amplía lo que Estados Unidos ya hace con sus recursos y fortalece capacidades públicas. Y le digo, después todos los asistentes en este momento a la reunión de CEPAL se van a ir a Palacio Nacional, donde también las inmediaciones de Palacio están resguardadas por elementos del antiguo Estado Mayor Presidencial. También hay presencia de la Guardia Nacional y de la Policía de la Ciudad de México. Va a ser la cena en punto de las 19:07 de la noche, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Permíteme una pausa muy breve y continuamos con toda esta información. Agradecemos mucho y saludo con mucho gusto también al embajador Ricardo Pasco Pierce. Él fue nuestro representante diplomático ante el gobierno de Cuba. Actualmente es columnista, entre otras muchas actividades, columnista del periódico Excelsior. Él escribe su columna En Filo, se publica todos los lunes y siempre está en la mejor disposición de ayudarnos a entender la dimensión, por ejemplo, en este caso, de dos asuntos. La cumbre de los estados latinoamericanos y caribeños, por un lado, la reunión de CEPAL, que se está dando de manera paralela, previa a la cumbre misma, y la presencia del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel ayer en algo insólito ocurrido cuando el presidente de la República dedicó el discurso con motivo de la ceremonia oficial para el desfile del 16 de septiembre, aniversario 211 de la independencia de México, lo dedicó a exigir a Estados Unidos el cese del embargo a la isla de Cuba y a darle espacio, un espacio inusitado al visitante, que por cierto ha resultado ave de tempestades por lo que ha provocado su presencia en México, de lo cual en un momento le tengo toda la información. Pero primero un saludo al embajador, a Ricardo Pasco. Ricardo, muchas gracias como siempre por tu buena disposición con Grupo Fórmula. Con mucho gusto, Pepe. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ayúdanos a dimensionar la trascendencia de esta cumbre de CELAC, que se ha encogido un poco por la ausencia del presidente argentino, Alberto Fernández, ya lo dijimos, y también porque no están todos los jefes de Estado que se esperaba que asistieran, sino sus representantes diplomáticos y de carácter económico. ¿Cuál es la trascendencia de CELAC, este instrumento
¿Será, tú crees, una ofensiva abierta contra la Organización de Estados Americanos? Mira, era la intención del presidente López Obrador que en esta reunión de CELAC se iba a anunciar ya el proyecto de ruptura o de separación de los países latinoamericanos y del Caribe con la OEA. De hecho, si te acuerdas, y tu auditorio seguramente se va a acordar, el presidente López Obrador anunció que teníamos que alejarnos de la OEA para no ser lacayos de nadie, así lo dijo, infiriendo que la OEA es una organización lacaya de Estados Unidos, básicamente. En ese contexto, Pepe, es que se convocó originalmente a esta reunión. Sin embargo, el ambiente de esa reunión a esta ha cambiado en muchos sentidos. En primer lugar, lo que descubrió la Cancillería mexicana y que seguramente debió haber sabido antes para asesorarle bien al presidente López Obrador, es que la gran mayoría de los países de América Latina no están de acuerdo en romper con la OEA. No hay ningún consenso en ese sentido. Y lo que el presidente López Obrador pensó que iba a ser un evento con una ovación de pie a su propuesta, ahora ha resultado ser una propuesta minoritaria de México junto con Venezuela y Bolivia. Cosa patética en realidad, porque ni siquiera el gran aliado de México en Sudamérica, que ha sido Argentina y el presidente Alberto Fernández, ni siquiera Argentina dijo que sí a la propuesta. ¿Por qué razón? Porque todos entienden que hacer lo que dice López Obrador es romper con Estados Unidos. Y América Latina y los países de América Latina no están en esa posición. Entonces, el gobierno de México está calculando mal el estado de ánimo político en América Latina. Entonces fue una arriesgada, mala apuesta del gobierno mexicano en términos diplomáticos, porque lo que México estaba buscando de trasfondo es un liderazgo en América Latina con esta tendencia que finalmente no va a lograr lo que tú estás comentando ahora, que es pedir la ruptura con la OEA, sino en todo caso un acuerdo para exigirle a la OEA reestructurarse, para atender con mayor énfasis e interés las necesidades de la región, pero no es una ruptura lo que va a proponer México. Exactamente, o sea, ahora no es la ruptura que planteó el presidente. Y lo que seguramente va a salir, imagínate, Pepe, es una comisión de algunos países miembros de CELAC para revisar qué propuestas le podemos hacer a la OEA para que se reorganice, se modifique, etcétera, etcétera. Es decir, la salida clásica de las burocracias políticas, Pepe, que es proponer la creación de una comisión. Quiere decir que el tema está muerto, porque en todas las elecciones que ha habido en tiempos recientes sobre el problema de Nicaragua, sobre el problema de Venezuela y sobre el problema de Bolivia, el secretario general ha tenido un consenso mayoritario, no unanimidad, pero sí mayoritario. Y México se ha unido en todos esos casos con Bolivia, con Venezuela, con Nicaragua. ¿Te refieres a Luis Almagro, a quien el gobierno de México ha señalado como un hombre al servicio de Estados Unidos, obediente ciego de las directrices del Departamento de Estado, y un hombre que se ha hecho a la derecha? Bueno, es un hombre que está defendiendo los principios de la democracia en los países de América Latina. Y cuando hablan de Venezuela o cuando hablan de Nicaragua, exigiendo que respeten los derechos humanos de sus ciudadanos,
y que cese la represión en esos países, México ha votado abstención en todos los casos. Y es muy preocupante eso, Pepe, porque ninguna izquierda real que se precia de serlo puede votar en contra, a favor de autocracias o autoritarismos y en contra del reclamo democrático. Entonces, ¿dónde está la izquierda? No está participando, por lo menos la izquierda mexicana, expresada en Morena y en el gobierno de López Obrador, no está acompañando la lucha por la democracia en América Latina. Entonces, esto es un tema muy complicado y además hay que decirlo, es lo mismo en la discusión con Cuba. Ayer el presidente hubiera sido realmente consecuente si por un lado le exige a Estados Unidos levantar el embargo y también le exige a Cuba liberar los presos políticos y respetar los derechos humanos de sus ciudadanos. Eso habría sido un acto verdaderamente de izquierda. Pero no lo hace. Se carga el presidente López Obrador a favor de la causa estrictamente del gobierno cubano, no digo del pueblo cubano, del gobierno cubano, y se inmola en la pretensión de Cuba de seguir siendo lo que es una dictadura. Entonces, el problema para la política exterior y para esta reunión de CELAC es que México hizo un cálculo equivocado, que era que venía toda esta oleada de izquierda que se iba a sumar al López Obrador, que él se iba a convertir en el nuevo líder de la izquierda latinoamericana, y resulta que su mejor aliado, Alberto Fernández, presidente de Argentina, acaba de recibir una absoluta tundiza en las elecciones de su país, un rechazo completo a las políticas de su gobierno y, diría el clásico, ganó el neoliberalismo, ¿no? No es que sea cierto eso, es simplemente que es la retórica, ¿no? Pero este es el tema complicado, es de que no existe esa oleada hacia la izquierda en América Latina que López Obrador cree que va a encabezar. Entonces ya se está viendo como Bolívar en una estatua sobre un caballo con la espada desenvainada, cuando en realidad no es lo que está sucediendo en nuestro continente. Nuestro continente está sufriendo y es lo que están discutiendo en la reunión de CEPAL, los graves problemas que está enfrentando efectivamente nuestra región, pero la gente no está planteando un modelo que se alinee con gobiernos y propuestas populistas, sino que los gobiernos en su gran mayoría están diciendo que tenemos que encontrar un equilibrio en los modelos de producción, uniendo al mercado y el capital junto con los intereses de los países y de las mayorías sociales. Entonces, la crisis es tal que la gran presencia que México en esta reunión le iba a entregar la batuta de CELAC a Argentina, resulta que el presidente argentino no puede venir porque su país está en crisis. Y su partido está en crisis porque fueron derrotados en las elecciones. Entonces, a lo que voy con esto, Pepe, es que me parece que México ha hecho este planteamiento completamente equivocado de lo que está sucediendo en América Latina y creen que el gran auge que está surgiendo en la región es hacia la izquierda, y en realidad yo diría francamente, y creo que CEPAL lo confirma, la región está buscando salir de la crisis que ha provocado la pandemia, pero también los rezagos históricos de nuestra región en el mundo, buscando combinar instrumentos de mercado, instrumentos de inversión extranjera,
junto con gobiernos que regulen de manera responsable esa participación. Y entonces, ¿dónde está Argentina en todo esto? ¿Dónde está la gran oleada de izquierda que va a encabezar López Obrador y que iba a gloriosamente entregar la batuta a su amigo Alberto Fernández? Oye, por cierto, ¿cómo juzgas, Ricardo Pascue, el tema de lo de ayer con el presidente cubano presente en los actos conmemorativos de nuestra independencia con un mensaje reclamando, pues, que Estados Unidos cese el acecho, el asedio contra la isla de Cuba de punto de vista económico, que data de hace 62 años, en fin, y que haya sido insertado en el contexto de algo que es, digamos, un asunto que tiene que ver con los mexicanos, por la independencia de los mexicanos en este aniversario? ¿Cómo viste lo de ayer? ¿Es otro error del presidente? No, yo creo que va a quedar lo de ayer. Pepe, va a quedar como el símbolo de los errores y el fracaso de este gobierno, y te voy a decir por qué. Porque independientemente de que el reclamo a Estados Unidos de que levante el embargo es una cosa que todos hemos defendido. Yo no conozco casi a nadie que no esté de acuerdo con que Estados Unidos levante el embargo. Yo lo sostuve siendo embajador en Cuba y lo sostengo hoy. Me parece que el embargo es un instrumento de presión absolutamente inaceptable y debiera levantarse y no tiene razón de ser. Dicho esto, el hecho de que ese embargo se utilice como pretexto para reprimir al pueblo cubano por parte de su gobierno es absolutamente indebido. O sea, no hay justificación alguna de que el gobierno cubano esté reprimiendo a su gente porque dicen que pretextan el tema del embargo. Pero el gobierno cubano es el que está embargando a su gente. No, pues claro, por supuesto que sí. Entonces, lo que más me preocupó de lo de ayer, Pepe, y esta es la parte simbólica, como el lenguaje no dicho, pero el lenguaje presente o incluso el elefante presente en el salón, es que tienes el presidente mexicano legitimando por todos los costados a que un presidente que en su país reprime al pueblo utilizando sus fuerzas armadas se dirija con una supuesta superioridad moral a nuestras Fuerzas Armadas, en un evento de nuestras Fuerzas Armadas, dando implícitamente, Pepe, el mensaje de que las Fuerzas Armadas son para defender el status quo del gobierno en el poder. Y si hay que reprimir al pueblo, se vale. Ese es el mensaje que dieron ayer. Y los generales mexicanos y todos los rangos del ejército tienen que estar pensando qué es lo que nos está diciendo nuestro presidente, que quiere que salgamos a reprimir a la gente si él considera que es necesario. Porque si tú escuchaste la mañanera de hoy en la mañana, el presidente volvió a atacar a todo mundo, con furia, enojadísimo en la mañana. Realmente yo diría que habló con amargura hoy el presidente López Obrador en la mañanera, y eso que fue una mañanera sumamente breve, pero aprovechó el tiempo para atacar a todo mundo, a empresarios, a opositores, a periodistas, a quien tuviera en mente. Y entonces, ¿qué nos dice esto? De que la idea de que para el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el gran peligro de México son las oposiciones. Bueno, el mensaje de ayer a las Fuerzas Armadas mexicanas es que tienes que obedecer al comandante reprimiendo a la oposición en México. Y perdóname, Pepe, puede sonar un poco exagerado, pero que el presidente ponga un presidente tirano que hace 2 meses reprimió a su propio pueblo con las Fuerzas Armadas, es muy preocupante. Y ese es el símbolo del gobierno de Cuba y el
de este gobierno mexicano con fuertes tendencias autoritarias y que se está develando su, no sé si es exactamente correcto decir, la intención o por lo menos el lenguaje verbal de que cuidado porque puedo usar la fuerza en tu contra. Pues Ricardo, embajador, te agradezco mucho el que nos ayudes a entender el contexto y tu análisis de lo importante en este momento para relevar, por supuesto, esta cumbre, los errores, las fallas, las fichas y la presencia del mandatario cubano en México, que ha sido considerado como algo para algún sector de la población, no digo para todos, como algo verdaderamente vergonzoso. Muchas gracias, embajador. Gracias, Ricardo. Gracias a ti, Pepe. Hasta luego, muy buenas tardes. Es Ricardo Pasco Pierce, ex embajador de... Y mire, en relación con la presencia del mandatario cubano, hoy la sede de la embajada de ese país en México, en las calles de Presidente Masaryk, en Polanco, se convirtieron en escenario de protestas a favor y en contra de la presencia de Miguel Díaz-Canel. Juan Antonio Jiménez, tú estuviste muy pendiente, era imposible transitar por esa zona debido al cúmulo de personas que se reunieron, unas para apoyar la presencia de Díaz-Canel, otras para reprobarlo, para condenarlo. Juan Antonio, adelante. Gracias, Pepe. Manifestantes en pro y en contra de la visita a México del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, realizaron bloqueos y disturbios afuera de la embajada de dicho país caribeño, ubicada en Avenida Presidente Masaryk, número 554, en la colonia Polanco. En ese lugar se encontraban integrantes del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, quienes esperaban la llegada del mandatario cubano, mientras que en la acera de enfrente de la embajada, el grupo cubano residentes en México estaban protestando por la visita de Díaz-Canel. El presidente llegó a las 9:40 de la mañana a la embajada de Cuba en la capital del país. En la zona se encontraba personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes en 2 ocasiones tuvieron que intervenir ya que se registraron algunos conatos de bronca entre estos 2 movimientos. El grupo que estaba a favor de la visita del presidente cubano representaban la gran mayoría de los manifestantes. Algunas de las personas que no apoyan a Díaz-Canel iniciaron una discusión y llegaron a los jaloneos con el grupo contrario. Los uniformados cerraron la circulación en Presidente Masaryk, ya que sobre esta avenida se localizaban ambos grupos. Alrededor de las 11:30 de la mañana, Díaz-Canel abandonó la embajada y se bajó del coche para saludar a sus simpatizantes, quienes comenzaron a retirarse, de tal manera que a las 12 del día con 8 minutos se volvió a abrir la circulación en Presidente Masaryk entre Sófocles y Plinio. Uno de los participantes en esta manifestación que hubo en contra fue el cantante cubano Francisco Céspedes. Vamos a escuchar lo que dijo. Quieren agresivamente agredirle lo mismo a hombres que a mujeres. Son mexicanos, pero no son realmente los mexicanos que deberían representar este país. Francisco, difícil en Cuba. No, terrible, no es difícil, es más que difícil vivir en Cuba. Además tienen ya las manos manchadas de sangre. El 11 de julio se levantaron varios cubanos y se fue como un contagio a través de toda la República, ustedes lo saben, y hay cientos de encarcelados y desaparecidos. ¿Cómo sientes la visita de Díaz-Canel en México? No, me parece que es un insulto a la democracia y sobre todo a la libertad del pueblo mexicano, porque es un día muy significativo, ¿no? El día de la independencia de México, y están inventando y dándole casi protagónico a un personaje que es un dictador. Destacarte que este fin de semana Miguel Díaz-Canel tendrá más reuniones y eventos en Palacio Nacional. El mandatario cubano acudió a los festejos de la independencia en México, donde dio un mensaje en la ceremonia del desfile militar. Miguel Díaz-Canel participará también en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se llevará a cabo este sábado 18 de septiembre. Pepe, el reporte. Completito. Gracias, Juan Antonio Jiménez. Gracias, buenas noches. Gracias, dividido todo el asunto. Y en Tabasco, hoy estuvo Ken Salazar, el flamante embajador del presidente Joe Biden, del gobierno de Estados Unidos en nuestro país. Y Ken Salazar se limitó a dar como declaración la siguiente: Estados Unidos busca hacer de Cuba un país democrático, tal cual. Pedro Cano, corresponsal en Tabasco, tú tienes la nota, adelante. Pepe,
buenas tardes. Así es, Ken Salazar está en Tabasco desde la noche de ayer. Hoy tuvo ya reuniones con parte de los representantes del gobierno de Tabasco e inclusive el gobernador Carlos Merino. Ken Salazar dijo que respeta la soberanía de México, esto en alusión a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien exhortó a su homólogo estadounidense Joe Biden para que retire el bloqueo económico contra la isla. Ken Salazar dijo: respetamos la soberanía de México, pero Estados Unidos va a seguir luchando por la democracia de Cuba. Entonces, la posición de nosotros en Estados Unidos es que en Cuba vamos nosotros a seguir luchando para la democracia de Cuba, de la gente de Cuba. Pero, desde la perspectiva mía, lo más importante es que los Estados Unidos y México estén enfocados más en las cosas que podemos hacer. Y no nos podemos distraer de lo que tenemos que hacer ahora. Y lo que tenemos que hacer ahora es trabajar en las cosas donde podemos hacer, yo creo, bastante. Ken Salazar dijo: no se deben distraer México y Estados Unidos. Además, se recorre este viernes y sábado la frontera de México y Guatemala. Afirmó que si bien el asunto migratorio es difícil, debe ser analizado a profundidad y que por eso se están buscando mecanismos para crear esperanza, y con estos recorridos pretende ver la realidad de las fronteras. Además, adelantó que en 15 días habrá de celebrarse en Tabasco una reunión plenaria con todos los gobernadores del sureste del país, y las temáticas principales son dos: detonar inversiones y el desarrollo en toda esta zona mexicana. Pues muchas gracias Pedro Cano por este reporte desde la ciudad de Villahermosa a través de Fórmula Tabasco. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Si me permite, vámonos a una pausa muy breve. También el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hoy participó en el foro sobre cambio climático convocado por el presidente Joe Biden de Estados Unidos. En un momento le comento con detalle. Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos la comunicación con mi compañera Sara Pablo. Antes de informarnos de lo que fue la participación del presidente de México en la cumbre de cambio climático convocada por el presidente Joe Biden desde Washington, vamos a preguntarle a Sara, primero que nada, ¿qué fue la breve mañanera de hoy, donde según el embajador Ricardo Pasco, con quien acabamos de hablar hace un rato, ex embajador de México en Cuba, estaba el presidente muy, pero muy enojado esta mañana? Adelante, Sara. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Pues hoy tocó el turno a esta sección, ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana?, debido a que no se había dado en el resto de la semana, y bueno, pues como parte de ella se desmintió que el gobierno pretenda obligar a las líneas aéreas a aterrizar en el aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía con el argumento de que se limitarán las operaciones en el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Ana Elizabeth García Vilchis, quien es la encargada de esta sección, en este sentido retomó un texto de Denise Dresser, lo leyó y dijo que pues parecía una comedia dramática, incluso pues hacía alguna tonada ahí como para darle justo dramatismo a su lectura. Ana Elizabeth García Vilchis también desmintió una nota del diario Reforma sobre el sistema Cutzamala, en la que ella sostiene se falsea información para provocar miedo. Esta nota, publicada el 13 de septiembre por el periódico Reforma, dice: falla en Cutzamala obligaría a un paro completo. En una especie de introducción, la encargada de esta sección pues dice que los medios de comunicación, también algunos periodistas, si bien tienen el derecho de jerarquizar la información conforme mejor les convenga, pues ella señala que se hace para afectar al presidente de la República. No se puede negar que hay medios cuyos contenidos defienden los intereses económicos de sus empresas y que privilegian las críticas, distorsionan la realidad y, cuando no, publican noticias que resultan falsas, con tal de demeritar el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En efecto, hay medios de comunicación que solo buscan perjudicar ante la opinión pública a este gobierno,
Ocultan los logros en los noticiarios diarios y en sus programas de análisis, la recuperación económica desde abajo y del empleo, el impacto positivo económico y social que desde ahora tienen obras como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y su contribución al desarrollo de México. Pero también hay periodismo equilibrado y profesional. Pues parte de lo que señaló el presidente de la República, también señaló que hasta ahora no ha obtenido respuesta de parte del gobierno de Estados Unidos luego de que él enviara una nota diplomática para solicitarle que ya no se le otorguen recursos a la Organización Mexicanos contra la Corrupción. Se dijo esta mañana que el Instituto Nacional de Transparencia abrió una investigación en contra del presidente por presuntamente revelar datos personales de esta organización. El presidente de la República dijo que solamente respondió preguntas al respecto, pero también señaló que va a insistir para que el gobierno de Estados Unidos dé una respuesta. Tanto esta organización en favor de la corrupción, ¿cómo se llama? Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Yo digo a favor de la corrupción, porque es una tapadera. Están financiados por el gobierno de Estados Unidos y esa es su función, cubrir, tapar la corrupción de México desde hace tiempo. Y el próximo domingo el presidente de la República encabeza la ceremonia a las 7:19 de la mañana del izamiento de bandera media asta en conmemoración a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. Hoy hizo un llamado a participar en el simulacro que se va a realizar el domingo a las 11:30 de la mañana. Invitar a toda la gente, porque se va a llevar a cabo un simulacro para protegernos ante sismos. Esto va a ser el domingo en nuestras casas. Ya el día de hoy se va a dar mucho más información sobre este importante evento. Cuando habían pasado apenas 47 minutos de conferencia, el presidente se despidió y la dio por terminada. Desde el inicio había anunciado que tenía poco tiempo debido a que sostendría una videoconferencia con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Se trató en realidad de un foro sobre energía y cambio climático en el que participaron representantes de las principales economías del mundo, el cual fue convocado por el presidente Biden y coordinado por John Kerry, enviado del gobierno de Estados Unidos para la crisis climática. No se hizo pública la participación del presidente mexicano, únicamente hizo pública una fotografía donde aparecía con el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria del Medio Ambiente María Luisa Albores, esto durante la videoconferencia. Pepe. Sí, en esta videoconferencia participó el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres. También estuvo el primer ministro del Reino Unido de la Gran Bretaña, Boris Johnson, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y diversos mandatarios del mundo. Muchas gracias por la información, Sara Pablo. Fue muy breve lo que dijo Marcelo Ebrard en un Twitter, donde informó la participación del mandatario en este foro, pero no dijo mayor cosa de lo tratado. Muchas gracias, Sara Pablo. Muy buenas tardes, Pepe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muy buenas tardes. Vamos a Washington. Allá son un poco más abiertos respecto al contenido de este tipo de ejercicios de comunicación entre jefes de Estado y de gobierno. Armando Guzmán, tú estás en la capital estadounidense. ¿Cómo fue el foro? El foro sobre tema de cambio climático, convocado por Joe Biden, en donde participó México con el presidente López Obrador a la cabeza. Adelante, Armando. Gracias, Pepe. Yo te diría que no fue tan lucido como todos nos quieren hacer ver, principalmente la Casa Blanca y el presidente Joe Biden. Y la realidad es que la reunión estuvo marcada por la presencia de muchos mandatarios, pero estuvo más marcada, Pepe, por las ausencias del presidente chino, de Xi Jinping, y de los líderes de Brasil y de la India. Ahora, si pones a los tres juntos, son tres de los principales contaminadores en este planeta. Y a pesar de que Estados Unidos tenga, y esto es para vergüenza de los estadounidenses, responsabilidad por, escucha esto, 25% de la contaminación del planeta es causada por Estados Unidos. Entonces, en esta proporción debería ser el
remedio o la solución que Estados Unidos está aportando. A todo esto, el presidente Joe Biden dijo que el mundo debe llevar su máxima ambición a la cumbre de la ONU sobre el cambio climático, que como tú sabes se va a celebrar en noviembre, advirtiendo que el planeta enfrenta un plazo cada vez más ajustado. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Joe Biden acerca de todo eso. Aquí está, escuche usted. Los países que forman parte de este foro representan el 80% de las emisiones globales y sin un compromiso adecuado de cada nación que se encuentra aquí, la meta de limitar el calentamiento global a 1.5 se nos escapará de las manos. Sería un desastre. Diciendo también que se aceleran el impacto del cambio climático y esto va a traer como consecuencia un aumento de la temperatura en casi 3 grados. Y mira lo que está pasando con este aumento de la temperatura, con los incendios forestales en los estados del oeste. California tiene verdaderamente una plaga y una situación muy, muy seria. Las devastadoras inundaciones en el noreste y en el centro de los Estados Unidos. Estamos viendo cosas que no veíamos hace mucho tiempo y que en realidad están cambiando el clima dentro de los Estados Unidos. De acuerdo con todo esto y con la reunión que se llevó ahora, la temperatura media de la Tierra alcanzará 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales hacia más o menos el 2030, una década antes de lo que estaba previsto solamente hace 3 años. O sea, hay una gran cantidad de urgencia acerca de todo esto. Y te voy a decir, Pepe, en Estados Unidos se está avanzando mucho y se está empujando muchísimo toda la energía de viento, la energía solar, el cambio a los automóviles eléctricos o de al menos a los automóviles híbridos. Y entonces todo esto es lo que está empujando a que el presidente Joe Biden diga que hay que actuar, que todos tienen que actuar y que es importante que todos se preparen y que lleven muchas ganas a la reunión en Glasgow a principios de noviembre. Como te decía, la reunión estuvo marcada por las ausencias de China, Brasil y de la India, 3 contaminadores importantes y 3 que han estado tratando de salirse de los límites que el mundo ha estado poniendo a la contaminación ambiental y a la emisión de gases tóxicos, porque ellos son responsables por mucho de todo esto. Y entonces evitaron hablar de esto viniendo a esta cumbre de esta mañana. De todas maneras, parece ser que es un avance importante y lo que sí vas a ver, te digo, de parte de Estados Unidos, es una gran cantidad de esta nueva tecnología de generación de energía limpia, que es lo que se está viendo y se está sintiendo en Estados Unidos ya y en forma muy intensa, Pepe. Pero mientras tanto, lo que también llamó la atención en la Unión Americana y en el resto del mundo, desde luego, es el reconocimiento que hace Estados Unidos de haber matado por error a 10 civiles en un ataque con drones a Kabul, la capital de Afganistán, y esto lo reconoce el general de Marina Frank McKenzie, el jefe del Comando Central de Estados Unidos, lo dio en una conferencia de prensa en el Pentágono esta mañana, y esto sí estremece. Esta es una tragedia, una verdadera tragedia que no tiene explicación. Estados Unidos siempre estuvo afirmando que en ese ataque lo que se estaba haciendo era quitando de en medio a varios de los líderes de ISIS y este grupo nuevo que está tratando de apoderarse de parte de Afganistán, y que esta era una forma en la que estaban trabajando en conjunto con los afganos. Resulta que la inteligencia, la información de inteligencia estaba equivocada, que hubo 10 muertos civiles, 7 niños muertos en todo esto, y el Departamento de Defensa, el Pentágono, hoy se hizo responsable. No hay nadie todavía responsable directamente. Parece haber sido una comedia de errores, pero esto es algo muy lamentable y es algo que en Estados Unidos ha sido condenado, porque este tipo de ataques para la cantidad de sofisticación de armamento que tiene Estados Unidos no podrían ocurrir en esta forma. Si todo estuviera siendo hecho a ciegas, bueno, pues a lo mejor podría haber un error de estos en la guerra, pero con el equipo que tiene Estados Unidos, con los satélites, con los ojos que tiene puestos, el haberse equivocado de un auto, porque era una Toyota Corolla, Pepe, y haberse equivocado de auto y de color para haber atacado a una familia de inocentes, pues en realidad tiene muy pocas disculpas, y eso es lo que hemos visto con esta confesión que ha hecho el Pentágono el día de hoy. Pues muchas gracias por la información. Que estés muy bien, Armando. Abrazo, Pepe, como siempre.
Abrazo como siempre, claro, Armando Guzmán, nuestro corresponsal allá en la ciudad de Washington. Este ataque al que nos referíamos hace un momento con Armando ocurrió el 29 de agosto, fue un error. Se equivocaron y mataron, un error costosísimo. Mataron a 10 civiles, 3 adultos y 7 niños. Una pausa. Hay un tema también que tiene que ver con México y Estados Unidos y me refiero a la crisis migrante que ha estallado en las últimas horas, en los últimos días, en la frontera entre México y Estados Unidos, concretamente Ciudad Acuña, Coahuila y Del Río, Texas. Resulta que más de 8,000 migrantes irregulares, en su mayoría de nacionalidad haitiana, están retenidos por las autoridades de Estados Unidos en un campamento improvisado justamente allá en Del Río, Texas. Tras un cruce masivo en la frontera, llegaron y cruzaron en bola. Los migrantes han estado cruzando desde el martes a Estados Unidos por esta zona de Del Río, Texas. Las imágenes no dejan mentir y han desbordado a las autoridades migratorias que han improvisado en el campamento debajo del puente internacional que conecta a Ciudad Acuña, México, a la espera de ir procesando solicitudes de asilo. Solicitudes que tardan no solamente días, semanas, a veces hasta meses. La crisis humanitaria está radicada en que son más de 8,000 los migrantes y según las cifras de las autoridades locales, podrían ser más en cualquier momento. Se estima que pueden llegar hasta 20,000. Los que están ahí duermen al raso y carecen de servicios básicos, unas condiciones que amenazan con crear una nueva emergencia humanitaria en la frontera sur de Estados Unidos. La frontera entre Texas y México ha registrado cifras récord en la llegada de migrantes irregulares desde que Joe Biden asumió el poder en enero pasado y ya ha sido foco de una crisis política para el nuevo presidente. La patrulla fronteriza ha enviado refuerzos al sector de Del Río, Texas, para gestionar el campo y ante la incertidumbre de que más migrantes puedan cruzar en los próximos días. Le digo, se teme que puedan llegar cerca de 20,000. Pero también hay crisis en Chiapas, Carlos. Pepe, los fenómenos sociales que se van descubriendo con el tema de la migración. Por ejemplo, en Chiapas van 5,000 amparos que han sido ya aceptados por un juez federal de migrantes que se están amparando a través de una facilidad o de un mecanismo que idearon activistas como Irineo Mújica y Luis Villagrán para que al llegar a Chiapas firmen una carta poder y con esa carta poder estos activistas puedan solicitar amparos. Insisto, van 5,000 amparos concedidos para cruzar por territorio nacional. Anoche en Tapachula, Chiapas, una velada con donde los haitianos en su mayoría, también hay centroamericanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, dije también. Sí. Estaban rogando, pidiendo, orando para que las autoridades de México los escuchen y les brinden la posibilidad de viajar. ¿Qué dice Chiapas? Bueno, pues vamos con Lisette Cuello para que nos cuente, porque insisto, además de la oración y de la petición humanitaria, ahora lo están haciendo a través de conductos legales y están comenzando a funcionar. Lisette, te saludo con gusto, buenas noches, te escuchamos con mucha atención. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentan, pues al día de hoy ya van 7,000 solicitudes para integrar los amparos federales para que dejen transitar pues de manera libre y sin ser detenidos a través de los operativos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional. Esto nos lo confirmó Irineo Mújica, quien es el director de esta organización Pueblos Sin Fronteras. Señaló que hasta hoy pues también ya han sido aceptados de estas 7,000 solicitudes 5 amparos. Sin embargo, esperan que a lo largo de las próximas horas pues empiecen a llegar la aceptación de otros más, ya que señaló van a esperar precisamente a que estén aceptados todas las solicitudes para que ellos puedan moverse a través de una caravana de manera segura y que por supuesto pues no sean golpeados como lo vimos en días pasados a través de estas 4 caravanas que salieron desde Tapachula, integrada por migrantes no solamente haitianos, sino también de Centroamérica. Hasta el día de hoy, Pueblos Sin Fronteras pues también estaba recibiendo estos papeleos por parte de estos migrantes que anteriormente comentan pues habían gastado muchos dólares en su mayoría
porque, pues bueno, autoridades señalan ellos de la COMAR, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, así como del Instituto Nacional de Migración, pues incluso les habían solicitado hasta dinero para realizar su papeleo y obtener esta visa humanitaria que les permitiría moverse por el país. Sin embargo, pues no lo lograron. Ahorita les dieron fecha para tener cita ante estas dos instancias para enero del próximo año, y ellos pues dicen ya no pueden esperar más, ya se quedaron sin dinero, sus familias pues están viviendo prácticamente en las calles de Tapachula, incluso ya hasta formaron un mercado para obtener ellos ingresos, y bueno, se estima entre Irineo Mújica y Luis Villagrán, que es el otro activista, estiman ellos que hay más de 45,000 migrantes en las calles, principalmente en el centro de Tapachula, y esto señalan ya es una crisis migratoria y humanitaria que se tiene que detener, porque pues se espera que podrían llegar incluso más migrantes a través de la frontera con Guatemala, debido a que pues en sus pueblos, en sus países, pues están siendo también sacados por esta violencia que viven, y bueno, pues ellos se esmeran en llegar a México a través de esta frontera con Guatemala, y precisamente llegan a Chiapas, Pepe. Muy bien, muchas gracias, Lisette Coello. Pepe, prácticamente dicen hay un tercio en Tapachula, que ya no son de Tapachula, que son migrantes estacionados, varados ahí, esperando obtener mecanismos como este, que es un blindaje legal para evitar la extorsión, el peligro y la exposición de muerte. Y los tapachulenses están hartos de esta circunstancia, de esta situación, y también hacer un llamado a las autoridades. Está en la línea telefónica, lo agradecemos mucho de antemano, el doctor Tonatiuh Guillén. Tonatiuh es profesor e investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, fue presidente del Colegio de la Frontera Norte, a quien tuvimos ahí en esa oportunidad, en ese tiempo, la oportunidad de conocerlo. Tonatiuh, de antemano, muchas gracias por contestar esta llamada. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches y gracias por invitarme. Encantado de saludarte. Siempre eres bienvenido en este espacio, lo sabes muy bien. Tonatiuh, urge ver de otra forma el fenómeno inmigratorio. Estamos en una verdadera crisis humanitaria. Hay un sistema de inmigración que no ha trabajado, que está quebrado. ¿Frente a qué estamos? ¿De qué tamaño es el tema que está haciendo crisis? Mira, Pepe, efectivamente es una situación particularmente grave, probablemente la más en toda la historia de los flujos migratorios en la región, con excepción de los flujos mexicanos de hace décadas, pero este año se caracterizará, y ya lo es, por tener los flujos de nacionalidades distintas a la mexicana transitando por México en los números más elevados de nunca. El mes de julio, para darnos una idea, la Policía Fronteriza de Estados Unidos registró poco más de 212,000 arribos. En el mes de agosto están cerrando con algo así como 208,000. Entonces son cantidades que no habíamos visto nunca, Pepe, y están haciendo crisis en dos puntos. En el que mencionas es la frontera sur, específicamente en Tapachula, que por distintas razones se convirtió en un nodo de recepción de migrantes, y también te lo digo con toda claridad, de tráfico de personas. Ahorita, si quieres, comentamos un poco más. Y el otro punto es el que está ahora haciendo crisis en la frontera de Texas, particularmente en Del Río, en Texas, y del lado mexicano, Ciudad de Acuña, en donde hay, como mencionaste, cerca de 8 o 10,000 personas que arribaron de manera súbita. La mayoría de ellos haitianos, aunque también hay otras nacionalidades. Pero lo cierto, Pepe, es que no ocurrió de manera espontánea ese arribo. Se requiere una logística muy grande, y ahí seguramente están involucrados la logística de los traficantes de personas. Creo que queda claro, Tonatiuh, lo que está, desde luego hay plan con maña, hay perversidad en todo esto, pero lo que estamos viendo por parte del gobierno mexicano es que no existe un sistema de contención en las fronteras con sentido humanitario. Eso no lo hemos instrumentado, Pepe. De hecho, si fuera el caso,
quien debiera tener el liderazgo en todo este proceso sería Comar. Y no es Comar. Comar es una institución que hace un gran esfuerzo, pero tiene una estructura pequeñísima para atender la problemática del problema. Es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Correcto. Ellos debieran estar en el liderazgo de todo el proceso, con el apoyo de todas las demás instituciones federales, estatales y locales, pero no es el caso, Pepe. Está al frente la Guardia Nacional, está un Instituto Nacional de Migración que ha sido militarizado, y no tenemos un soporte humanitario objetivamente suficiente ni dirigido con ese propósito. Entonces estamos en una inercia que ya demostró que no sirve, Pepe. La contención no resuelve los problemas. Pues te agradecemos mucho, Tonatiuh. Hay mucho que hablar de este tema, es inagotable, y dada la gravedad es que recurrimos a ti para poner el acento, el énfasis y crear conciencia sobre la gravedad de este asunto que involucra a tantos miles de personas. Y no solamente me refiero a los migrantes sin documentos que están estacionados en Tapachula, Chiapas. Nos decían cerca de 40 y tantos mil, y los 8,000 o casi 10,000 que están abajo del puente entre Ciudad Acuña y del río Texas. Más los otros puntos. Más los otros puntos. Efectivamente es una situación muy, muy grave y debiéramos ya tratarla de otra manera, Pepe. ¿Cuál sería la manera que tú propondrías para tratar este asunto? Borrar lo que hemos hecho de contención y avanzar a un acuerdo regional amplio, internacional, algo así como un pacto de América del Norte en materia de migración, refugio y desarrollo, que hiciera una estrategia de corto y mediano plazos y que avanzáramos efectivamente de manera integral, Pepe. De otra manera, solo estamos lastimando personas y no solucionando. Muchas gracias, Tonatiuh. Gracias por permitirnos esta breve conversación. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Tonatiuh Guillén. Simplemente enfocando el problemón que está ocurriendo ya y tiende a agravarse, ante lo cual la autoridad debe de tener, por supuesto, todas las luces y baterías enfocadas. Comar, nos queda claro, resulta incapaz de colaborar en ayuda a refugiados, dado su dimensión pequeñísima frente a lo gigantesco del problema. Pero no solamente en Tapachula, Chiapas hay problemas, no solamente en Coahuila con del río Texas, también han encontrado migrantes desperdigados por el país. Hay puntos clave, Carlos. Así es, Pepe, y bien decías, el problema gigantesco, y parece de repente que se atomiza, porque en Puebla detectan a 1 centenar de migrantes luego de que hubo una balacera en un poblado cercano, y al investigar los detectan en un predio en Tlaltenango, Puebla, y por supuesto ya los aseguraron para una deportación o para un retorno asistido, como eufemísticamente le llaman hoy a las deportaciones. Y en Tamaulipas no fueron 100, aquí fueron 500 a los que encontraron a bordo de 15 autobuses que llevaban por destino Ciudad Reynosa y Acuña, Coahuila, justo para llegar a este punto del que acabas de hablar. Estaba haciendo la cuenta hace ratito, bueno, estás hablando de 33 pasajeros por cada autobús, pero iban en esos 15 autobuses 500 migrantes de origen haitianos, salvadoreños, guatemaltecos, básicamente con destino a Ciudad Acuña y también a Ciudad Reynosa en Tamaulipas, Pepe. 500 en Tamaulipas, 100 en Puebla. Y lo que estamos viendo detrás de todo esto, la perversidad del tráfico de personas, donde se mezcla el crimen con estos hechos, estos anhelos de quienes huyen, expulsados por la falta de oportunidades y en muchos casos, o en la mayoría de los casos, expulsados también por la violencia. Súmele a esto que son víctimas también de quienes les abren la vía para llegar a cruzar territorio nacional rumbo a Estados Unidos y los explotan, les cobran cantidades para ellos infinitas de dinero. Los tratantes de personas, se conjuntan una serie de vicios alrededor de este problema humanitario gravísimo. Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Saludo con mucho gusto a Javier Martínez Cabral Toledano. Él es asesor especializado de Actinver, especialista en temas económicos y desde luego también
financieros. Javier, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Pepe. Es un gusto volverte a saludar a ti y a tu auditorio. Estoy a tus órdenes, Pepe. Gracias, te agradezco muchísimo. Pues asesóranos porque estamos viendo las malas perspectivas de acuerdo con el indicador oportuno de la actividad económica, en donde se explica que en el informe de agosto, en medio de la tercera ola de contagios, el nivel de actividad económica en México está cayendo 0.2% respecto al mes de julio, y de confirmarse esto implicaría un freno en la recuperación pospandémica. No son buenas noticias, a pesar de que en el proyecto de presupuesto, el paquete económico que presentó el secretario de Hacienda, se habla con optimismo de lo que viene para la economía. Ayúdenos a entender esta aparente contradicción, por favor, y en medio de todo esto, bueno, pues ¿qué están ustedes haciendo los de la banca privada? Claro que sí, mira, te platico. Acuérdate que sí se presentó un ligero estancamiento en agosto debido al cambio de los semáforos epidemiológicos que tuvimos entre julio y agosto. Esta situación está cambiando poco a poco, acuérdate, y el público lo debe de ver, que ya muchos estados y regiones están cambiando de semáforo rojo a anaranjado y a verde, y entonces esto va a traer de nuevo un incremento en la actividad económica. Entonces, el proceso de recuperación va a continuar, el sector exportador sigue presentando mes a mes y esto va a jalar a toda la economía. Yo no lo veo nada preocupante, es un ligero estancamiento, pero debido básicamente al cambio de los semáforos que actualmente también ya se están cambiando. Y el proceso de la reactivación económica, acuérdate que también está siendo poco a poco y ha habido algunos estímulos en Estados Unidos que de alguna manera a nosotros también el consumo de allá se reflejan en el consumo y en exportaciones mexicanas. Entonces, creo que la dinámica de la economía va a continuar. Ahora yo te pregunto, ¿conviene invertir de todas maneras en este momento cuando se genera vamos a decir, este pequeño bache o tropezón? ¿Qué inversiones serían las que sufrirían menos en estos movimientos ciertamente erráticos de la economía? Sí, fíjate que sí, yo creo que siempre es importante invertir. Acuérdate que es muy importante pasar del ahorro a la inversión. Siempre es importante invertir porque hay más riesgo estando fuera en los mercados que estar actuando. Todos los mercados los abren y hay operaciones de 8 a 3 de la tarde y entonces siempre hay que actuar y te recuerdo que siempre las inversiones son de pensándolas, hay que invertir entre mediano y largo plazo siempre. En el corto plazo, bueno, hay siempre alguna volatilidad en los mercados, como el día de hoy que bajó un poco la bolsa, pero tenemos fondos de deuda en Actinver y hay fondos también en el mercado y lo importante es tener una visión de mediano y largo plazo, Pepe. Y a propósito, ya que mencionaste Actinver, ¿cómo va el reto Actinver, por cierto? Este reto donde nos invitas a aprender de finanzas. Bueno, el reto va muy bien. Ya estamos en los últimos días para que la gente se inscriba. Tenemos hasta el día 4 de octubre para inscribirnos. Yo los invito a que lo hagan porque de verdad es toda una experiencia de aprendizaje financiero que te puede dar las herramientas necesarias para que puedas saber más del mundo de las inversiones. En este reto aprendes, compites y ganas. Tenemos una oferta de más de 120 webinars y conferencias que dan especialistas de Actinver, de la Bolsa Mexicana de Valores y de empresas invitadas para que la gente aprenda y se empape más de las inversiones en México. Pues te agradezco mucho esta invitación, espero que la escuche con atención el que esté muy interesado en este momento porque hay que estar alerta de los movimientos económicos en función de que
bueno, podamos darle una mejor utilización a lo que tanto trabajo nos cuesta ganar y pasar, como dices tú, del ahorro a un poquito más que puede ser la inversión benéfica para nuestro futuro. Te agradezco mucho, Javier Martínez Cabral, gracias por invitarnos al reto Actinver, por cierto. Al contrario, Pepe, acuérdate y les recuerdo que en el reto Actinver aprendes, compites y ganas. Tenemos 3 premios básicamente muy importantes: 500,000 pesos al primer lugar, 250,000 pesos al segundo y 100,000 pesos al tercero. Pero vamos a entregar más de 100 oportunidades de ganar y más de 2 millones de pesos en premios en efectivo y de nuestros patrocinadores. Creo que es una gran oportunidad, no la dejen de aprovechar, vale mucho la pena, es algo que la relación costo-calidad es muy, muy alta, entonces creo que vale la pena que aprovechemos y que todo tu público que tienes aproveche estas herramientas que hoy están a su disposición. Pues muchas gracias, Javier Martínez Cabral Toledano, por habernos aceptado esta invitación, como siempre. Sabes que aquí eres bienvenido. Pepe, te agradezco mucho, te envío un abrazo y saludos a todo tu público. Claro que sí, muchas gracias, Javier Martínez Cabral Toledano, asesor especializado de Actinver. Solo le faltó decir llame ya, ¿verdad? Vámonos a una pausa. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Saludo con mucho afecto a Lucero Solórzano, nuestra experta en temas cinematográficos espectaculares, no se diga más. Hoy nos va a invitar al Festival de Cine de Guanajuato. Nos invita junto con Sara Horch, cofundadora y directora de este festival. Lucero, sin mayor preámbulo, muy buenas noches. Pepe, qué gusto saludarte y pues efectivamente tenemos esta temporada de festivales que se ha hecho un poco atípica por todo lo que nos ha sucedido a partir de la pandemia y tenemos la oportunidad de platicar en unos minutos con Sara Horch, que es la cofundadora y actual directora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que se inicia el día de hoy. El día de hoy se inicia a través de plataformas, que eso es un tema apasionante y me gustaría comentarlo con ella, cómo se han transformado los festivales de cine a partir de la pandemia, lo que ha hecho que cambien, porque ahora las plataformas se convierten en un factor muy atractivo en mi punto de vista, porque películas que pasan a un festival de cine, ahora sí que películas de festival, no tenían antes posibilidad de llegar a las carteleras y ahora llegan con más posibilidad, se vuelve más democrático, por decirlo de alguna manera, se vuelve más accesible verlas a partir de las plataformas digitales, ¿no? Ahora van a regresar de forma presencial a teatros y cines en León, Guanajuato, que fue sede por primera vez de este festival, y va a ser a partir de mañana, 18 de septiembre, hasta el 20 de septiembre. Van a estar en San Miguel Allende también, en Irapuato, del 24 al 26 del mismo mes. Es parte de la selección oficial. ¿Cuántos largometrajes son, Lucero? Tienen una lista larga de 300 y yo creo que cerca de 400 largometrajes. Y yo creo que el papel de este festival en su edición número 24 es muy importante porque hemos tenido, obviamente se tuvieron que cancelar, no nada más en México, sino en todo el mundo. Los festivales de cine tuvieron que hacer una pausa muy importante y ahora se enfrentan a un nuevo esquema del que hemos hablado mucho tú y yo aquí en este espacio. Y resulta que a mí me surge la pregunta, ¿para qué están sirviendo los festivales de cine hoy en día, no? Y creo que sigue siendo este factor importante de la convivencia entre cineastas y público. Muchas de las películas, hay que decir que un porcentaje alto de las películas no alcanza a llegar a las carteleras. La forma en que las personas pueden verlas es precisamente en el marco del festival, y además es la forma de que
muchos jóvenes tendrían otra forma de llegar al público, están a través de la posibilidad de entrar a través del Festival de Cine. El Festival de Guanajuato me ha gustado siempre mucho porque Sara Hodge ha hecho un esfuerzo enorme por hacerlo crecer. Y lo ha hecho crecer de una manera importante. Empezó como una muestra de cine. Yo recuerdo de haber ido, eran solamente estudiantes, eran jovencitos que hacían, ahora sí que sus pinitos, como dicen, con las películas. Yo fui muchas veces en esos inicios. Sí. Y el festival hoy es uno de los festivales con un perfil más importante. Pues la invitación está hecha, Lucero, está hecha. Desgraciadamente la comunicación no es lo idóneo en este momento para estar al aire contigo más tiempo. Simplemente estamos invitando a través tuyo a la gente allá en León, Guanajuato, en San Miguel Allende, bellísimo, en Puato, a ver estos largometrajes. Son 10 largometrajes. Además hay cortometraje, documental, ficción, animación, cine experimental. Es lo que hay que ver mucho. México, Guanajuato, realidad virtual, etcétera. Te agradezco mucho, Lucero, te agradezco esta colaboración como siempre y estaremos en contacto. Sí, ya es que hay problemas en la comunicación con Lucero Solórzano en el enlace a través de la internet. Le voy a mostrar imágenes que nos están llegando del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Terminal 1, que está verdaderamente en modo damnificado. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues luego de las fuertes lluvias que esta tarde cayeron sobre la Ciudad de México, usuarios en redes sociales están reportando estas inundaciones en la Terminal 1. Las siglas AICM, hashtag lluvias, se volvieron tendencia. Han reportado en distintos puntos del aeropuerto. Si usted nos mira a través de Telefórmula, estará viendo cómo sale de las coladeras el agua en la sala de acceso principal de la Terminal 1 del aeropuerto. Un verdadero desastre. El drenaje quedó colapsado y todo está saliendo. Y lo malo es que ya hasta hay personas que hace un momento le estábamos mostrando una imagen, una de las imágenes, se la describo, iba caminando un señor, iba pasando, se resbaló con el agua, pues es piso de mármol y por poco se mata. Esto, se redujeron ya las operaciones aéreas por las pistas también inundadas. Todo esto está pasando en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una pausa. Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Vamos al cristalazo directamente con Rafael Cardona, atento como ha estado a la presencia del presidente del gobierno cubano, un presidente que no fue electo democráticamente, ya lo sabemos, es una reiteración, y ahora convertido en paladín por parte del presidente de la República, quien le dio un lugar, que no se había visto nunca, en una ceremonia estrictamente mexicana por conmemorativa de nuestra independencia, tuvo un espacio que pues ya quisieran todos. Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto en saludarte. Muy buenas noches. Pues sí, Pepe, yo creo que el señor Díaz-Canel, como dice el clásico, con todo respeto, es un hombre que no merece todos estos homenajes y estas distinciones que le ha dado el gobierno de México. El gobierno de México ha mantenido una línea constante de solidaridad con la Revolución Cubana. Desde tiempos de don Adolfo López Mateos. Pues bueno, desde que aquí se incubó el movimiento armado que después hizo la revolución, y la historia de Fidel Castro en México es muy conocida. La historia de Fidel Castro en Cuba es más conocida todavía. Su presencia, su leyenda, su importancia, su arrastre, su liderazgo, todo eso es parte de la historia. Pero esa revolución no existe más. Y lo que es evidente para todos es que el señor Díaz-Canel no es más que un burócrata que se pasó la vida adulando a Raúl Castro y formando parte de su séquito y de su corte. Entonces es un cortesano de la burocracia cubana. No es un hombre que se haya ganado el poder como se lo ganaron Raúl, él, combatiendo con las armas, con la legitimidad de un movimiento revolucionario, que después tuvo desviaciones o no, ese es otro asunto que no nos vamos a meter.
Pero los presidentes de México siempre han sido solidarios con Cuba. Echeverría, López Portillo, aquella famosa frase, lo que se le haga a Cuba se le hará a México. Mentira, demagogia, palabrería priista de aquellos tiempos del jolopo. Porque a Cuba ya se le había hecho el bloqueo y a México no. Entonces era muy fácil echar como se echó con Nicaragua y decir cosas, y ya estamos viendo los resultados. Lo que a mí me llama la atención es que el presidente de la República ignore de bloqueo a bloqueo. Y este afán de que los Estados Unidos nos obedezcan y nos hagan caso, el bloqueo quizás tenga elementos inhumanos, como dijo ayer el presidente de México. Pero el bloqueo que México practica en el sur de su frontera, o en su frontera del sur, es un bloqueo tan inhumano como ese. ¿Por qué no les pedimos a los americanos que quiten el bloqueo y nosotros quitamos el bloqueo fronterizo que los americanos nos imponen? Porque hasta donde yo entiendo, el señor Biden está a punto de cumplir 78 años, 79 años, y como que ya está grandecito para que le digan lo que tiene que hacer. Y sobre todo para que se lo diga a un señor que está obediente a sus instrucciones migratorias. Entonces, pues sería una buena cosa, en el nombre del humanismo, que los gringos le quiten el bloqueo a Cuba y nosotros le quitamos el bloqueo a los centroamericanos. Y de paso, dejamos de obedecer las órdenes de Trump y las órdenes de Biden. Estaría bueno, ¿no? Digo, con todo respeto y en el nombre de la soberanía, ahora que es 16 de septiembre, bueno, la colita del 16 de septiembre. Gracias, Rafael. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches, Rafael Cardona, su cristalazo. Hoy se llevó a cabo ante el Pleno del Congreso de Diputados de la Ciudad de México la presentación del tercer informe de gobierno de la jefa Claudia Sheinbaum. Raquel Flores estuvo en esta ceremonia concurrida y con muchas expectativas políticas, desde luego, donde entre las frases que dijo Claudia Sheinbaum a lo largo de su mensaje, yo rescato aquella donde dice: no hay tiempo en este momento para andar en las especulaciones de lo que va a pasar con mi futuro. Ahora estoy abocada a gobernar. Te saludo, Raquel, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias, Pepe. Buenas noches. Pues este informe se llevó a cabo en un clima de respeto y civilidad, como se comprometieron todos los partidos políticos en el Congreso de la Ciudad de México. Así, la jefa de gobierno presentó su tercer informe de labores, en el que destacó que pese a la crisis sanitaria por COVID-19, pues ha podido atender y resolver distintos temas de los cuales se comprometió. Y bueno, pues ahí dio una larga lista de todo lo que ha hecho. Y efectivamente, frente a algunos comentarios de posicionamiento del Partido Acción Nacional de que este sería el último informe donde se le dé a la jefa de gobierno, porque posteriormente estará esperando el humo blanco que salga de la presidencia de la República, la jefa de gobierno pues contestó efectivamente que no es tiempo de futurismos ni de agendas personales, porque ella está justamente evocada en cumplirle a la ciudadanía. Así lo dijo. Que no es tiempo ni de futurismos ni de agendas personales. Desde jóvenes luchamos por una ciudad y un país más justo, y a todos los que hicieron posible el triunfo en el 2018 nos corresponde la unidad para consolidar la transformación de la vida pública de México. Son millones con esperanza en el porvenir y no podemos ni vamos a fallar. Pepe, el reporte. El reporte completo de lo que fue justamente este reporte, este informe. Hubo mucha concurrencia, toda vez que por más que diga la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, bueno, pues ahí está apuntadísima desde el corazón del presidente de la República como aspirante. Por cierto, llamó mucho la atención la noche del grito de independencia con el Zócalo vacío, que al lado del balcón presidencial, Claudia Sheinbaum estaba en el balcón de los presidenciables. ¿Por qué lo digo de este modo? Pues porque ella es una corcholata presidenciable, lo mismo que Marcelo Ebrard, el canciller, es una corcholata presidenciable, y Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, es otra corcholata presidenciable. Y llamó la atención de que Claudia Sheinbaum apareció acompañada
por un hombre al que conoce desde hace mucho tiempo, que se llama Jesús María Tarriba Unger, físico, doctor en física igual que ella. Nos permite una pausa, ahí está la foto, la tenemos en Telefórmula también para que la vea, la disfrute. Es la pareja de Claudia Sheinbaum, cuando menos en esta presentación. Nos permite una pausa breve, volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. El tormentón de esta tarde sobre la Ciudad de México, buena parte de la Ciudad de México, pone más énfasis y alerta en la zona de las laderas del Chiquihuite. Hasta aquí llegamos con lo importante. Gracias por su atención. Mañana lo esperan Carlos Urdiales y Óscar Holguín.